33 cuerpos yacían bajo los manzanos más dulces de México, y nadie sabía que cada cosecha estaba regada con sangre. Antes de que reveles el secreto detrás de este enigma que conmocionó a Puebla, dinos desde dónde nos escuchas. Desde la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, o quizás desde algún pueblo que también tiene sus secretos. Comenta abajo y si te atreves a saber toda la verdad, suscríbete a nuestro canal porque esta historia va a revolucionar la manera en que miras los huertos de manzanas para siempre. Siempre. Como las raíces de aquellos árboles malditos, la historia se adentra, muy adentro. El aire de octubre se deslizaba gélido sobre las montañas de Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Era 1987 y el pueblecito agrícola despertaba con el aroma característico de las manzanas maduras entremezclado con el humo de leña de las chimeneas de adobe. Las calles empedradas relucían bajo el rocío matutino y los gallos cantaban anunciando un nuevo día de trabajo en los campos. La hacienda. Ortega abarcaba más de 50 hectáreas en las afueras del pueblo, tierras que habían sido de la familia durante 3 generaciones. Don Esteban Ortega, de 62 años, robusto y de bigote gris, era el rey de las manzanas de toda la comarca. Sus huertas daban las frutas más grandes, rojas y dulces de todo Puebla. Cada año llegaban camiones refrigerados desde la Ciudad de México para llevarse toneladas de su cosecha. Pero si hubiera estado prestando más atención, se habría dado cuenta de algo. Mientras otras haciendas batallaban contra plagas, sequías y suelos agotados, los árboles de don Esteban parecían florecer con más fuerza cada año. Las raíces se enterraban en la tierra negra y fértil, y las ramas se inclinaban bajo el peso de frutos perfectos. Aquella mañana de octubre, Rosa María Campos recorría el camino de tierra que conducía a la hacienda. Tenía 23 años, cabello negro trenzado hasta la cintura y vestía un rebozo bordado de su abuela. En sus manos llevaba una canasta vacía. Necesitaba empleo y don Esteban siempre necesitaba trabajadores para la cosecha. «Buenos días, don Esteban», saludó Rosa María al hallarlo, inspeccionando a los trabajadores cerca del granero principal. El hombre la observó de arriba a abajo con mirada calculadora. «¿Andas buscando trabajo, muchacha?» «Sí, señor. Soy buena trabajadora. Puedo cosechar, clasificar lo que usted necesite». Don Esteban se acarició el bigote. «El trabajo es pesado. Comenzamos antes del amanecer y terminamos cuando está oscuro. ¿Puedes soportarlo?» «Puedo, señor. Mi familia necesita el dinero». «¿Dónde vives?» «En San Miguel, a 3 kilómetros de aquí». Don Esteban asintió lentamente. «Está bien, comienza mañana. Pero hay reglas. No se hacen preguntas, no se entra al Pomar Norte sin permiso, y lo que sucede en la hacienda se queda en la hacienda». «¿Entendiste?» Rosa María sintió un escalofrío en la espalda, pero asintió. Necesitaba ese trabajo en el pueblo. Otros también necesitaban. Trabajo. Miguel Ángel Sánchez, 19 años, manos callosas y sonrisa amplia, había emigrado desde Tlaxcala en busca de una oportunidad. Los hermanos Domínguez, Javier y Carlos, eran huérfanos que recorrían los pueblos prestando sus brazos para lo que fuera, y estaba Teresa Mendoza, una viuda de 40 años que vendía frutas en el mercado, pero apenas ganaba lo suficiente para alimentar a sus 3 hijos. Todos, en algún momento de aquel octubre, habían franqueado las puertas de hierro forjado de la hacienda Ortega. Todos fueron recibidos por don Esteban con la misma mirada calculadora y las mismas palabras. «El trabajo es pesado».
Pero había algo más en la hacienda, algo que los nuevos trabajadores aún no veían. Pero la familia Ortega no estaba sola en esa casa. Doña Remedios, la mujer de don Esteban, era flaca como un espantapájaros, con unos ojos hundidos que parecían no parpadear nunca. Su hijo mayor, Arturo, de 35 años, tenía una mirada vacía que inquietaba a cualquiera que la sostuviera durante más de un segundo. Y estaba Carmela, la hija menor, una joven de 28 años, siempre vestida de negro, siempre a media voz. Los veteranos, los pocos que permanecían más de una temporada, se mantenían alejados de la familia. Hacían su labor, cobraban los viernes y se iban a casa antes de que cayera la noche. Nunca, jamás, se quedaban cuando el sol se ponía tras las montañas. Rosa María pasó su primer día clasificando manzanas en el galpón principal. El trabajo era repetitivo, pero no complicado. Clasificar frutas en buen estado de las magulladas o manchadas. Con ella trabajaba una mujer mayor llamada Guadalupe, quien tenía 5 años en la hacienda. «Eres nueva», dijo Guadalupe sin mirar hacia arriba de las manzanas. «Sí, hoy comencé. Ahora, escúchame, niña. Cuando don Esteban te ofrezca ir a trabajar al Pomar Norte, di que no». Rosa María arrugó la frente. «¿Por qué? ¿Qué tiene el Pomar Norte?» Guadalupe finalmente la miró. Sus ojos estaban llenos de un temor ancestral. Los árboles. Más viejos, los que don Esteban cuida, nadie va allí, aparte de la familia. Y los que se fueron, se detuvo como si las palabras se negaran a abandonar su boca. Los que van, ya no vuelven a ser los mismos. ¿A qué te refieres? Pero Guadalupe sacudió la cabeza y volvió a su labor. Ya hablé de más, solo recuerda Pomar Norte, ¿sí? Aquella noche, mientras Rosa María volvía a pie a San Miguel por el camino oscuro, oyó algo que la detuvo. Eran cantos, voces, suaves como si de la tierra hubieran brotado. No entendía las palabras, pero la música era triste, un lamento. Miró hacia atrás, hacia la hacienda. A lo lejos, en el huerto norte, una luz tenue danzaba entre los árboles. Una sombra portaba una lámpara de aceite, recorriendo lentamente las filas de manzanos. Rosa María se apretó el rebozo al pecho y apresuró el paso a casa. Pero esa noche no pudo conciliar el sueño. Los cantos resonaban en su mente y cada vez que cerraba los ojos veía esa luz solitaria danzando entre los árboles oscuros. Al día siguiente, Miguel Ángel Sánchez no apareció en el trabajo, ni al día siguiente. Cuando Rosa María preguntó por él, don Esteban se encogió de hombros. Se fue. Le fue mejor en el trabajo en Puebla. Así son los jóvenes de hoy en día, sin compromiso. Pero Guadalupe, cuando don Esteban no la oía, murmuró: «No se fue. Lo vi en el huerto norte hace 2 noches. No apareció». Rosa María se sintió que el miedo se anidaba en su estómago como las raíces de aquellos árboles que se adentraban demasiado en la tierra oscura. Noviembre llegó a Zacatlán con vientos helados que mecían las ramas de los manzanos y arrancaban sus últimas hojas doradas. La cosecha estaba en pleno apogeo, y la hacienda Ortega hervía de actividad desde antes del amanecer hasta muy entrada la noche. Pero entre los obreros un silencio incómodo había sustituido a las charlas informales. Más personas habían desaparecido. Teresa Mendoza, la viuda que vendía frutas en el mercado, no había vuelto a casa en 3 días. Sus hijos lloraban en la plaza del pueblo, preguntando a todos si la habían visto. Los hermanos Domínguez tampoco aparecían. Su cama en la pensión de doña Lucía estaba vacía, sus escasas posesiones intactas,
Se fueron sin pagar, se lamentaba doña Lucía. 3 semanas les debían de renta, pero Rosa María sabía que algo andaba mal, muy mal. Una tarde, mientras descargaba costales de manzanas, vio salir a Arturo Ortega, el hijo de don Esteban, del Huerto Norte. Vestía ropa de trabajo sucia y sus botas estaban embarradas de tierra oscura, casi negra, pero lo que más impactó a Rosa María fue lo que llevaba: una pala con el mango cubierto de lo que parecía sangre seca. Sus ojos se encontraron por un momento. Los ojos vacíos de Arturo la barrieron, y una sonrisa extraña tiró de sus labios. Rosa María sintió que las piernas le temblaban. Aquella noche fue a ver al padre Marcelino, el cura del pueblo. Le encontró en la iglesia de San Pedro, rezando el rosario, de rodillas, ante el altar. «Padre, necesito hablar con usted», dijo Rosa María. Su voz apenas un susurro. El padre Marcelino tenía 70 años, doblado por años de oír pecados y temores. La observó con sus ojos cansados pero gentiles. «Dime, hija, ¿qué te preocupa?» Rosa María se sentó en la primera banca, y las palabras salieron de ella como agua de una presa rota. Le habló de las desapariciones, de las canciones de la noche, sobre la luz en el Huerto Norte, sobre la pala ensangrentada. El padre Marcelino palideció. Cuando Rosa María terminó, el cura se quedó callado un rato, apretando el crucifijo que llevaba colgado al cuello. «La hacienda Ortega», empezó con la voz trémula. «Esa tierra está maldita, niña. Hace más de 100 años, antes de ser adquirida por la familia Ortega, era propiedad de un cacique ritualista, algo que la iglesia censuró. Sé, decía que hacía sacrificios a dioses antiguos para tener buenas cosechas. Sacrificios». Rosa María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Humanos», murmuró el padre Marcelino. «El cacique fue ajusticiado, pero algunos dicen que su maldad quedó impregnada en esa tierra y que el que la cultive se contaminará. ¿Qué hago, padre?» El cura sujetó entre las suyas las manos rugosas y frías de Rosa María. «Apártate de aquella hacienda, no vuelvas por allá, y si vuelve a desaparecer gente tenemos que llamar a las autoridades de Puebla». Rosa María asintió, pero sabía que no sería fácil. Necesitaba el empleo. Su familia contaba con ese cheque semanal. No podía renunciar. 3 días después, cuando Rosa María llegó a la hacienda, el aire era más denso que nunca. Guadalupe no se encontraba en su lugar. Ni uno de los viejos empleados había aparecido. Solo quedaban los nuevos, los desesperados, los que no tenían otra opción. Don Esteban juntó a todos en el patio central. Su rostro, generalmente severo, sonreía, pero no con los ojos. «Buenas noticias», anunció. «La cosecha de este año es la mejor que hemos tenido. Los árboles del Pomar Norte han producido el doble que el año pasado, así que necesito voluntarios para trabajar allí. La paga será el doble de lo normal». Nadie levantó la mano. Don Esteban recorrió al grupo con la mirada, y sus ojos se detuvieron en Rosa María. «¿Tú, la muchacha de San Miguel, quieres ganar el doble?» Rosa María sintió todas las miradas sobre ella. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. «Yo no puedo, señor. Tengo que ayudar en el galpón». La sonrisa de don Esteban se desvaneció. No fue una pregunta. «Mañana empiezas en el Pomar Norte». Esa noche, Rosa María no fue a casa. Se escondió en el granero esperando que cayera la oscuridad. Tenía que saber qué pasaba en ese huerto maldito. La luna se alzó sobre las colinas y oyó pasos. Don Esteban, doña Remedios,
Arturo y Carmela abandonaron la casa principal. Todos llevaban lámparas de aceite, herramientas, palas, picos, costales. Caminaron en silencio hacia el huerto norte. Rosa María los siguió a la distancia, deslizándose entre las sombras, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que la delataría. Los árboles del huerto norte eran distintos, más grandes, más extraños, sus cortezas oscuras casi negras a la luz de la luna. Los Ortega se detuvieron ante un árbol enorme y muy viejo. Don Esteban clavó su pala en la tierra y comenzó a cavar. Los demás lo imitaron. No tardó Rosa María en oír el ruido inconfundible, metal chocando contra algo duro, pero no era roca, era algo envuelto en tela. Arturo se arrodilló y apartó la tierra con sus manos. Al sacar el bulto, Rosa María se tapó la boca para no gritar. Era un cuerpo o lo que quedaba de él, envuelto en lona vieja, sus extremidades rígidas en ángulos imposibles. Este ya dio lo que tenía que dar, comentó don Esteban con voz indiferente, como si hablara del tiempo. El árbol necesita uno nuevo. Doña Remedios asintió. Mañana traemos a la muchacha de San Miguel. Es joven. Su cuerpo nutrirá este árbol durante años. Rosa María sintió que las piernas le fallaban. Se alejó en silencio, pero su pie rompió una rama seca. El latigazo sonó en la noche como un disparo. ¿Qué fue eso? Arturo alzó su lámpara y miró hacia los matorrales donde Rosa María se ocultaba. Ella corrió más rápido de lo que había corrido en su vida, sin importarle el sonido, sin importarle las ramas que le rasguñaban la cara y los brazos. Tras ella oía los gritos de los Ortega y los pasos pisándole los talones. Llegó al portón principal de la hacienda y lo halló cerrado con cadena y candado. Se trepó, rasgándose las manos con el alambre de púas de la parte superior, pero pasó. Cayó al otro lado y continuó corriendo por el camino oscuro hacia el pueblo. No paró hasta llegar a la casa del padre Marcelino. Golpeó la puerta con los nudillos sangrando, gritando, llorando. Al abrir el sacerdote, Rosa María se desplomó en sus brazos. «Los están matando, padre. Los están enterrando bajo los árboles. Hay cuerpos, tantos cuerpos». El padre Marcelino la hizo pasar rápidamente y cerró la puerta con cerrojo. «Debemos llamar a la policía», dijo. Ahora el cielo se abría gris y amenazante sobre Zacatlán. Nubes oscuras se amontonaban sobre las montañas, anunciando la tormenta que se había gestado durante días. El padre Marcelino y Rosa María habían viajado toda la noche en el viejo camión del cura hasta las oficinas del Ministerio Público en Puebla. El agente Ramón Flores tenía 45 años y 20 de judicial. Cuando escuchó la historia de Rosa María, su expresión no se sorprendió, sino que mostró cansancio y resignación. Había visto demasiado. «¿Estás segura de lo que viste?», preguntó encendiendo un cigarrillo. Acusar a don Esteban Ortega no es cosa ligera. Tiene conexiones, dinero, poder. «Vi los cuerpos, agente», respondió Rosa María, su voz firme a pesar del miedo que todavía sentía. «Están enterrados bajo los manzanos del Pomar Norte, no sé cuántos, muchos». El agente Flores dejó escapar el humo. «Vamos a necesitar una orden judicial y refuerzos. Si lo que dices es cierto, entonces esto es...» Se detuvo buscando las palabras. «Esto es una masacre». Al mediodía, una caravana de 3 patrullas y una camioneta de la policía judicial salió rumbo a Zacatlán. Rosa María iba en él. En el asiento trasero de uno de los coches, con las manos todavía vendadas por el alambre de espino.
El padre Marcelino se había empeñado en acompañarlos. Cuando llegaron a la hacienda Ortega, parecía desierta. Las puertas estaban abiertas, batiéndose con el viento que había comenzado a soplar. El agente Flores mandó a sus hombres que se dispersaran e inspeccionaran todos los edificios. «Tú», dijo a Rosa María, «llévanos al huerto norte». Con las piernas temblando, Rosa María encabezó la marcha por los caminos que ahora conocía tan bien. Los manzanos se agitaban bajo el viento y la lluvia temprana caía espesa y fría. Alcanzaron el huerto norte y Rosa María señaló el árbol grande y retorcido donde había presenciado a la familia Ortega perecer. Ahí fue. El pueblo Flores hizo un gesto a dos de sus hombres, que desenterraron unas palas que habían traído. No tuvieron que cavar mucho. A menos de 1 metro, encontraron el primer cuerpo. Era la de un hombre joven cubierto de lona sucia. Cuando quitaron la tela, vieron el tajo en su garganta. Miguel Ángel Sánchez. «Dios mío», dijo uno de los agentes apartándose para vomitar. «Sigan cavando», dijo Flores, su rostro de piedra. «Quiero saber cuántos son». La tormenta se desató. La lluvia golpeó con fuerza, convirtiendo la tierra en barro. Pero los agentes no se detuvieron. Excavaron debajo de algunos árboles del huerto norte, y debajo de cada árbol hallaron lo mismo. Cuerpos. Enterrados, algunos frescos, otros en descomposición. Teresa Mendoza, los hermanos Domínguez, Guadalupe, otros. Muchos otros que Rosa María no conocía. Algunos vestían ropa de hace décadas, lo que demostraba que esto había estado ocurriendo durante mucho tiempo. 23 hasta el momento, informó uno de los agentes, y aún quedan más árboles por inspeccionar. Mientras la policía forense trabajaba bajo la lluvia torrencial, el agente Flores recibió una llamada por radio. Uno de sus hombres había descubierto algo en el sótano de la casa principal. Rosa María y el padre Marcelino siguieron a la multitud a la casa. Bajaron unas escaleras de piedra mojada a un sótano que olía a humedad y algo más, algo metálico y podrido. En el sótano había una mesa larga de madera cubierta de manchas oscuras. En las paredes colgaban herramientas, cuchillos de todos los tamaños, sierras, cadenas. Y en la pared del fondo algo congeló la sangre de Rosa María. Era un cuaderno, un diario, una vieja libreta de hojas amarillentas cubierta de una caligrafía pulcra. Cada hoja estaba fechada, firmada y contenía algunas notas. 15 de abril de 1982. Nombre: Juan Martínez, 24 años. Árbol 7. Buena cosecha. 3 de septiembre de 1983. María Dolores Cruz, 31 años. Árbol 12. Raíces fuertes. 28 de octubre de 1987. Miguel Ángel Sánchez. 19 años. Árbol 5. Buena cosecha. El agente Flores hojeó las páginas con manos temblorosas. El acta databa de 1971, cuando don Esteban había heredado la hacienda de su padre. 33 nombres, dijo. Flores. Su voz apenas un susurro. 33 personas muertas y enterradas bajo esos árboles malditos. El padre Marcelino se santiguó, rezando en voz baja. «¿Por qué?», preguntó Rosa María. «¿Por qué lo hicieron?». Uno de los agentes descubrió otra libreta más antigua y de distinta caligrafía. Era de don Esteban, de su padre, y tenía cosas inquietantes. Los antiguos lo sabían. La tierra reclama sangre por cosecha, vida por vida. La he conservado desde que mi padre me la enseñó. Los árboles del huerto norte son singulares.
plantados en tierra consagrada, donde antiguamente ofrecían sacrificios. Si los alimentas bien, nunca fallan. Demencia, dijo el agente Flores cerrando su libreta con disgusto. 3 generaciones de locura y asesinato cubiertas por supersticiones arcaicas. Afuera, la tormenta rugió, los relámpagos destellaban en blanco cegador y los truenos sacudían el suelo. La lluvia había empezado a desgastar. El predio de Pomar Norte y lo que pasó después dejó a todos helados. Un deslizamiento de tierra dejó al descubierto todo un trozo del huerto que aún no habían desenterrado. Las raíces de los árboles quedaron al descubierto, retorcidas y gruesas, y entre ellas más cuerpos, muchos más. Un agente corrió hacia el agente Flores, empapado y pálido. «Señor, tenemos que ver esto. Hay decenas de ellos. Algunos son muy viejos. Y esto no es solo don Esteban. Esto viene de tiempo atrás». Cuando todo el equipo inspeccionó la zona, por el deslizamiento, la terrible verdad quedó al descubierto. Debajo de ese huerto había un cementerio clandestino de más de un siglo de antigüedad. Los 33 cadáveres frescos de los tiempos de don Esteban eran solo los últimos de una larga historia de muerte. «Necesitamos antropólogos forenses», dijo Flores. Esto es un yacimiento arqueológico del crimen». La lluvia continuaba cuando una llamada entró a la radio del agente Flores. Era uno de los puestos de control que habían montado en las salidas del pueblo. «Agente Flores, tenemos a los sospechosos. Los hallamos que intentaban pasar a Tlaxcala, toda la familia. Don Esteban, su esposa, su hijo y su hija. Tráiganlos de vuelta», ordenó Flores. «Tenemos suficiente evidencia para encerrarlos de por vida». Rosa María miraba el huerto destruido con los cuerpos cubiertos con lonas blancas siendo fotografiados por los forenses. El olor a tierra mojada y descomposición flotaba en el aire. Los manzanos, árboles que una vez parecían tan hermosos y fructíferos, ahora parecían que eran monumento a la avaricia y la maldad humana. «¿Cómo pudieron vivir así?», dijo en voz baja. «¿Cómo pudieron dormir con lo que tenían bajo sus pies?». El padre Marcelino le puso una mano en el hombro. «El mal, hija mía, tiene 1000 excusas. Para ellos estos no eran personas, eran abono, instrumentos. Ese es el horror, no la locura, sino la frialdad racional con la que llevaron a cabo estos actos». Las patrullas llegaron con la familia, y mientras hablaban, las patrullas llegaron con la familia. Don Esteban Ortega, con la cabeza erguida, sin arrepentimiento. Doña Remedios lloraba en silencio. Arturo tenía su mirada en blanco de siempre. Y Carmela miraba hacia el huerto con cierta nostalgia. Al pasar don Esteban frente a Rosa María, sus miradas se cruzaron. Ella esperaba odio, rabia, algo, pero encontró indiferencia como si Rosa María no fuera más que un insecto. «3 árboles», dijo don Esteban en voz baja mientras los agentes lo llevaban. 3 cosechas perfectas. Cada uno valió la pena. A Rosa María se le encogió el estómago. Ese hombre no estaba loco. No veía a las personas como personas. La noticia de los 33 cuerpos enterrados en la hacienda Ortega se propagó como fuego por todo México. En menos de 24 horas, periodistas de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey e incluso internacionales habían invadido Zacalán de las Manzanas, convirtiendo al apacible pueblo agrícola en un circo mediático. Las cámaras de televisión abarrotaban el cordón policial que rodeaba la hacienda. Los helicópteros de las noticias sobrevolaban el Pomar Norte.
grabando imágenes aéreas de las lonas blancas que cubrían los lugares de excavación. Los encabezados de todos los periódicos decían: La casa del Hror, 33 asesinatos bajo los manzanos, la familia que abonaba sus árboles con cadáveres, el cementerio secreto de Zacatlán. Rosa María se había convertido sin querer en la cara del caso. Los periodistas le perseguían por las calles, metiéndole micrófonos en la cara, suplicándole entrevistas exclusivas. Ella había dejado de salir de su casa en San Miguel, donde su familia la resguardaba del asedio mediático. El agente, Ramón Flores, había hecho su cuartel general en la alcaldía de Zacatlán. El viejo edificio colonial ahora funcionaba como base de operaciones para decenas de agentes forenses, antropólogos y fiscales que trabajaban en el caso. 33 víctimas confirmadas de la era de Don Esteban. Ortega, informó Flores en una rueda de prensa improvisada. Pero las excavaciones continúan. Los restos hallados en las capas más profundas indican que estos asesinatos tienen al menos 100 años, tal vez más. Las luces de las cámaras destellaban en su rostro agotado. Llevaba 3 días sin dormir. ¿Es cierto que la familia pensaba en sacrificios rituales?, preguntó un periodista. No puedo decirte por qué ahora. La investigación sigue en curso. Había cómplices. Otros lo sabían. Estamos mirando esa posibilidad. Cualquier persona con información debe comunicarse de inmediato con la policía. En la cárcel municipal de Puebla, a donde habían sido llevados, los Ortega guardaban silencio. Don Esteban había contratado al mejor abogado penalista de la Ciudad de México, un tal licenciado Héctor Villalobos, defensor de narcotraficantes y políticos corruptos. Villalobos ofreció su propia conferencia de prensa desde las escaleras del juzgado. Mi cliente es un hombre de negocios honesto que ha sido objeto de una campaña de desprestigio. Las acusaciones son circunstanciales y el testimonio de una ex empleada descontenta. Vamos a demostrar su inocencia. Las palabras del abogado indignaron al pueblo. Esa noche se congregaron frente a la alcaldía cientos de personas con velas e imágenes de los desaparecidos. Madres lamentando hijos que jamás volvieron, esposos indagando por esposas que se desvanecieron, desaparecieron, niños llorando, preguntando por sus padres. Rosa María contemplaba la vigilia desde la ventana del despacho del padre Marcelino, su refugio. El cura hervía el café y repasaba una vieja pila de papeles parroquiales. «Encontré algo», dijo el padre Marcelino, sus manos temblando mientras sostenía un libro de registros parroquiales de 1891. «Mira esto». Se acercó Rosa María. El acta estaba en tinta desvanecida, pero las palabras eran claras. Claras. El cacique Maximiliano Ortega, excomulgado de la Santa Iglesia por hereje y derramador de sangre inocente. Que Dios perdone su alma negra, padre Augusto Valenzuela, el apellido Ortega, susurró Rosa María. Es el mismo bisabuelo de don Esteban, confirmó el padre Marcelino. Esta maldad está muy arraigada y mira esto. Señaló otra entrada de 1892. Hoy enterramos a Catalina Moreno, desaparecida hace 3 meses. Su cuerpo fue hallado en las tierras del cacique. Ortega, la 7ª víctima en lo que va del año. Las autoridades no harán nada. Ortega tiene el dinero y el poder. Solo Dios puede juzgarlo ahora. Rosa María sintió un escalofrío en la espalda. Más de 100 años y todos esos hombres y nadie hizo nada, terminó el padre Marcelino con amargura. El poder y el dinero siempre han amparado a los Ortega.
Mientras tanto, en la hacienda, el equipo forense había hecho un hallazgo macabro. En el sótano de la casa, detrás de una pared falsa, descubrieron cajas de madera, llenas de objetos personales, identificaciones, crucifijos, anillos de matrimonio, fotografías, cartas, pertenencias de las víctimas cuidadosamente almacenadas como trofeos. El agente Flores revisaba las cajas de guantes de látex cuando uno de los antropólogos forenses se acercó. «Agente, tiene que ver esto. Hemos encontrado marcas en los huesos». En el laboratorio improvisado que habían instalado en el granero de la hacienda, el antropólogo le enseñó radiografías y fotografías de los huesos. Todas las últimas víctimas presentan el mismo patrón, un tajo nítido en las vértebras cervicales, compatible con un objeto cortante, posiblemente un machete o un cuchillo grande. La muerte fue rápida, pero salvaje, y los restos más antiguos, esos son los más inquietantes. Algunos presentan signos de tortura prolongada antes de la muerte. Quemaduras, fracturas múltiples, mutilaciones. Los Ortegas perfeccionaron su método con el tiempo, haciéndolo más efectivo. Flores cerró los puños. ¿Cuántos cuerpos en total? Hasta ahora 72. Y aún no hemos terminado. Excavar. El horror era casi incomprensible. 72 vidas, tal vez más, extinguidas a lo largo de décadas para saciar la codicia de una familia obsesionada con tener la mejor cosecha. En el pueblo la tensión aumentaba. Los hombres se pusieron a hablar de tomarse la justicia por su propia mano. El padre Marcelino tuvo que mediar en más de una ocasión para apaciguar los ánimos. La justicia vendrá, les decía, pero por la ley, no por la violencia. No podemos transformarnos en lo que ellos son. Pero no todos estaban convencidos. Una noche, un grupo trató de asaltar la cárcel donde se encontraba presa la familia Ortega. Solo la llegada de la policía estatal evitó un linchamiento. Rosa María no salía. Los periodistas habían encontrado su dirección y se sentaban fuera de su puerta, esperando una cita, una foto, cualquier cosa que pudieran vender. Ella se sentía atrapada, como si también fuera una prisionera de este horror. Una tarde fue sorprendido. El licenciado Villalobos, el abogado de don Esteban, llegó a su puerta con un maletín de cuero y una sonrisa corporativa. «Señorita Campos, ¿puedo hablar con usted?» El padre de Rosa María lo miró con sospecha. No tiene nada que discutir con el abogado de esos monstruos. «Solo 5 minutos», insistió Villalobos. «Tengo una idea que podría gustaros a todos». Rosa María, en contra de su voluntad, accedió a hablar con él en la sala en presencia de su padre. Villalobos abrió su maletín y sacó un sobre grueso. «Mi cliente está dispuesto a pagarle una buena indemnización por daños y perjuicios, 500,000 pesos. Todo lo que debe hacer es retractarse de su testimonio, decir que la noche y el miedo la hicieron imaginar cosas». Rosa María sintió que la sangre le hervía. «Me está pidiendo que mienta, que traicione a todos esos muertos. Le estoy dando una vida mejor», dijo Villalobos con calma. «Piénselo. Con ese dinero podría irse, empezar de nuevo, dejar todo atrás». El padre de Rosa María se levantó de golpe. Fuera de casa. «Ahora». Villalobos guardó el sobre con un suspiro teatral. «Qué pena. Recuerde, señorita Campos, en el juicio voy a destrozar su credibilidad. Voy a analizar cada parte de su vida, cada error, cada paso en falso, cada razón por la que podría inventarse esta historia. No va a ser bonito». Cuando el abogado se hubo ido,
Rosa María se desplomó en los brazos de su padre, llorando. «¿Qué hice, papá? ¿Qué hice?» «Está bien, hija», respondió su padre, acariciando su cabello. «Tomaste la decisión correcta». Pero esa noche Rosa María no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Villalobos resonaban en su mente. El juicio sería una guerra y ella sería el objetivo de la defensa. Al día siguiente, el agente Flores la visitó con noticias. Encontramos algo más en la hacienda. Grabaciones. Grabaciones. Don Esteban lo registraba todo. Tenía una videocámara vieja de los años 80. «Grábalo». Se detuvo, buscando las palabras. Filmaba los asesinatos como si fueran espectáculos. Familiares. Rosa María se mareó. ¿Por qué harías eso? Soberbia. Pensaba que nunca lo atraparían o tal vez solo le gustaba revivirlo. Las cintas no mienten. Con ellas no hay manera de que el abogado logre nada. Los Ortega se pasarán el resto de su vida en prisión. Esa información lo cambió todo. Cuando los medios descubrieron las grabaciones, el escándalo se convirtió en noticia nacional. Políticos, famosos, líderes de opinión, todos estaban hablando del caso. Algunos exigían la pena de muerte, que México había eliminado. Otros pedían cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El fiscal general de Puebla dijo que buscaría la pena máxima para cada uno de los Ortega, 60 años por cada asesinato. Son 33 cargos de asesinato en primer grado, dijo en una conferencia de prensa. Si se confirman todas las condenas, don Esteban Ortega pasará casi 2000 años en la cárcel. Nunca más volverá a ver la luz del día como hombre libre. Rosa María. Seguía las noticias desde la casa del padre Marcelino, en donde se había instalado definitivamente. Su propia casa ya no era segura. Los mirones y los reporteros la habían hecho un circo. «¿Cuándo termina?», preguntó al sacerdote. El padre Marcelino apagó el televisor. «Cuando llegue la justicia, hija, y ese día está por llegar». En el huerto maldito de la hacienda Ortega, los forenses seguían en faena. Cada día encontraban más y más piezas, más historias de vidas interrumpidas. El número oficial D. Las víctimas ya sumaban 83 y las excavaciones continuaban. Los manzanos, testigos mudos de tanta atrocidad, estaban señalados para ser talados. Nadie volvería a cosechar en esa tierra teñida de sangre. La hacienda Ortega sería destruida y en su lugar se construiría un memorial en honor a las víctimas. Pero Rosa María sabía que algunas cosas no se podían destruir, algunas pesadillas no se podían enterrar bajo los árboles. El juicio se abrió 6 meses después de los hallazgos en la Hacienda Ortega. El Tribunal Superior de Justicia de Puebla había reservado una sala especial para el caso en anticipación del gran interés público. Las filas para ingresar a la galería se iniciaban de madrugada. Periodistas, familiares de las víctimas y curiosos aguardaban bajo el sol de mayo de 1988. Rosa María fue conducida al tribunal bajo custodia de policías judiciales. Había adelgazado en los últimos meses. El estrés y las noches en vela le habían quitado el apetito. Llevaba el traje negro que el padre Marcelino le había comprado y miraba al suelo mientras las cámaras la grababan desde todos los ángulos. En la sala, la familia Ortega ya estaba en el banquillo de los acusados. Don Esteban se había hecho viejo. Su cabello ahora era blanco y sus ojos hundidos parecían conocer su destino. Doña Remedios se encontraba llorando en silencio, un pañuelo apretado en el rostro. Arturo, su expresión en blanco de siempre, y Carmela
mirando a Rosa María con odio puro. El juez Ernesto Ruiz Cortines, de 60 años y reconocido por su dureza, ingresó a la sala. Todos se levantaron. Con la autoridad que me reconoce el Estado de Puebla, declaro abierta la audiencia. Los imputados enfrentan 33 cargos de homicidio calificado, ocultamiento de cadáveres y asociación ilícita. Que empiece la cosa. Los primeros días del juicio fueron un desfile de evidencia abrumadora. El agente Flores trajo las libretas que habían encontrado en el sótano con todo el registro de los asesinatos. Los antropólogos forenses mostraron imágenes de los restos y describieron en términos clínicos cómo había muerto cada persona. Pero cuando se mostraron las grabaciones de video, la sala quedó en silencio. Las cintas, digitalizadas para ser proyectadas, contenían imágenes de una violencia inimaginable. Don Esteban, más joven en aquellos días, grabaciones, dirigía los asesinatos como un capataz dirige una cosecha. Su hijo Arturo realizaba los actos con eficiencia mecánica. Doña Remedios lavaba los cuerpos y Carmela cavaba las tumbas bajo los árboles cantando bajito mientras trabajaba. Algunos de los jurados salieron de la sala, otros lloraban. El juez declaró múltiples descansos para que todos se recompusieran. Cuando llegó el momento de que Rosa María declarara, sus piernas apenas la sostenían. Afirmaban, se sentó en el estrado con las manos temblando, sabiendo que cada palabra sería interpretada, cuestionada, destrozada. El fiscal, un hombre licenciado Martínez, la fue llevando suavemente en su declaración. Rosa María narró su llegada a la hacienda en busca de empleo, las advertencias de Guadalupe, las desapariciones, la noche en que espió a la familia en el Pomar Norte, su huida. Y cuando vio lo que estaban haciendo los Ortega, ¿qué pensó?, preguntó el fiscal. Rosa María cerró los ojos. Horror, horror, horror. No podía creer que los humanos pudieran hacer eso a otros humanos, pero también sabía que tenía que hacer algo. Esas personas fallecidas merecían justicia. Sus familias merecían saber la verdad. Después le tocó al licenciado Villalobos. Se acercó al podio con una sonrisa depredadora. Señora Campos, ¿es cierto que fue despedida de 2 trabajos anteriores por robo? Protesto, saltó el fiscal. Importancia, voy a crear una rutina. De conducta inmoral, su señoría denegada. Continúe, pero sea breve. Rosa María respiró hondo. Nunca me despidieron por robar. Eso es mentira. Villalobos enseñó papeles. Tengo aquí cartas de antiguos jefes que dicen lo contrario. Protesto, repitió el fiscal. Dichos documentos no fueron exhibidos en el descubrimiento de pruebas. El juez hojeó los documentos y frunció el ceño. Licenciado Villalobos, estos documentos son inadmisibles. Intente eso de nuevo y lo voy a denunciar. De rebeldía. La intimidación no había funcionado, pero Villalobos no se detuvo. Durante 3 horas cuestionó cada detalle del relato de Rosa María, tratando de encontrar inconsistencia, insinuando que se había inventado la historia por despecho hacia don Esteban. Mi cliente no la rechazó amorosamente y esto no es más que venganza de una mujer despechada. Rosa María lo miró con sorpresa. Su cliente es un asesino. Asesinó a 33 personas. Hay evidencia, hay cuerpos, hay videos. ¿Cómo puede ser? Aquí tratando de justificar lo injustificable. Un susurro recorrió la sala. El juez golpeó su mazo. Orden. Señorita Campos, responda a lo que se le pregunta, por favor. Pero el daño estaba hecho. El jurado había presenciado la pasión, la honestidad bruta de Rosa María.
Y cuando Villalobos terminó de interrogarla, no había logrado tambalear su credibilidad. Los siguientes testigos fueron familiares de las víctimas, una madre que había buscado a su hijo desaparecido, un esposo que crió solo a 3 niños luego de que su esposa no regresara de la hacienda, hermanos, primos, amigos, todos contando sus historias de pérdida y dolor. El padre Marcelino también declaró presentando los archivos parroquiales que ilustraban el historial de desapariciones relacionadas con la familia Ortega a lo largo de generaciones. Este mal no empezó con don Esteban, dijo el cura. Él simplemente seguía una tradición familiar de brutalidad y perversión. Pero el ciclo se detiene aquí, en esta sala. Cuando la etapa de presentación de pruebas llegó a su fin, el licenciado Villalobos hizo su alegato de cierre. Fue una jugada desesperada, diciendo que don Esteban estaba influenciado por viejas supersticiones, que no entendía la gravedad de sus acciones, que era un hombre mayor y merecía clemencia. El fiscal Martínez hizo trizas cada argumento en su alegato final. Los imputados no mataron por amor, ni por locura, ni por ignorancia. Mataron por avaricia. Mataron porque sí. Asesinaron porque valoraban más sus manzanas que la vida de sus víctimas. Y lo grabaron todo con la soberbia de quien se sabe por encima de la ley. Pero hoy la justicia les demuestra que estaban equivocados. El jurado se retiró a deliberar. Rosa María aguardó en una sala lateral con el padre Marcelino y su familia. Las horas se arrastraban como días. Después de 6 horas el jurado volvió. El juez Ruiz Cortines leyó el fallo con voz firme. En el delito de homicidio calificado en agravio de Miguel Ángel Sánchez, los acusados resultaron culpables. Un suspiro colectivo recorrió la sala. En el homicidio calificado de Teresa Mendoza, los acusados fueron hallados culpables, 1 a 1. Los 33 cargos fueron leídos. 33 veces el jurado dijo culpable. Don Esteban no reaccionó. Doña Remedios se desplomó, llorando. Arturo parpadeó lentamente, como si recién estuviera entendiendo. Y Carmela gritó. Ellos querían estar presentes. Los árboles necesitaban ser alimentados. No entienden nada. Los guardias la sujetaron mientras seguía gritando cosas sin sentido. El juez golpeó su mazo. Orden, silencio, por favor. Cuando el silencio se hubo restaurado, el juez Ruiz Cortines dictó la sentencia. Esteban Ortega Maldonado, por los delitos de los que ha sido encontrado culpable, lo condeno a 60 años de prisión por cada homicidio calificado, en forma sucesiva. Remedios Sánchez de Ortega, Arturo. Ortega Sánchez y Carmela. Ortega Sánchez fueron condenados a la misma pena. Además, se decreta la confiscación de todos los bienes familiares, que serán vendidos para indemnizar a las familias de las víctimas. Se detuvo, mirando directamente a los acusados. He visto muchas cosas como juez, pero nada se acerca a la maldad premeditada, la crueldad insensible y el desprecio por la vida humana que ustedes han mostrado. Pasarán el resto de sus vidas en prisión y cuando mueran, que sea con el cargo de conciencia de las 83 vidas que extinguieron. La sala rompió en aplausos. Familiares de las víctimas se abrazaban y lloraban. Rosa María sintió que se le quitaba un peso de encima. Se acabó. Había terminado. Pero cuando los guardias sacaban a la familia Ortega de la sala, don Esteban se detuvo y miró hacia atrás. Sus ojos se encontraron con los de Rosa María por última vez. «Los árboles», dijo en un susurro, sobre el clamor de la multitud. «Los árboles aún recuerdan,
Siempre recordarán. Luego se desvaneció por la puerta, de camino a la prisión de máxima seguridad en la que pasaría el resto de su vida. 3 meses después, Rosa María regresó a Zacatlán por primera vez desde el juicio. La hacienda Ortega fue destruida, los edificios fueron derribados y la tierra fue aplanada. Solo quedaban los tocones de los manzanos talados como dientes rotos en la tierra. En el sitio del antiguo Pomar Norte se levantaba un monumento sencillo pero emotivo. 83 cruces blancas señalaban el lugar donde fueron hallados los cuerpos. Cada cruz tenía un nombre grabado y en las anónimas decía, «Solo Dios los conoce». Rosa María pasó entre las cruces leyendo los nombres. Miguel Ángel Sánchez, Teresa Mendoza, Guadalupe, los hermanos Domínguez, tantos otros que nunca llegaría a conocer del todo. El padre Marcelino estaba bendiciendo el monumento, las familias. Querían hacer algo bueno de esta tierra maldita, explicó. Van a hacer una escuela aquí, un lugar donde los niños puedan aprender y crecer, donde la vida pueda volver a florecer. ¿Cree que la tierra puede curarse?, preguntó Rosa María. El cura miró las cruces blancas bajo el sol vespertino. La tierra, quizás, pero nosotros llevamos estas cicatrices para siempre. Todo lo que podemos hacer es respetar a los muertos, vivir con integridad, garantizar que el sufrimiento no fue en vano. Rosa María asintió. Se había mudado a Puebla, donde había encontrado empleo en una cooperativa agrícola. No podía permanecer en Zacatlán, no con los recuerdos que cada calle, cada cerro, cada árbol evocaba. Pero antes de irse tenía una última parada que hacer. Caminó hasta el lugar donde había estado el árbol más grande del Huerto Norte, el primero que había visto a los Ortega desenterrando un cuerpo. El tocón enorme todavía estaba allí, las raíces cortadas, al aire libre. Se agachó y rozó la madera oscura. Bajo su mano podía sentir los anillos del árbol, cada uno un año de crecimiento, un año de horror. «Espero que descansen en paz», susurró todos ustedes. «Que descansen en paz, que se les negó en vida». Una brisa suave rozó el claro desolado, agitando las flores silvestres que comenzaban a brotar entre los tocones. Rosa María creyó oír algo, un susurro, un canto tenue, pero cuando aguzó el oído no oyó nada. Pero mira, solo estaba el viento. Se levantó y caminó hacia donde el padre Marcelino la esperaba al lado de su camioneta. «¿Lista para marchar?», preguntó el sacerdote. Rosa María observó el memorial una última vez, las cruces blancas alineadas en filas sobre la tierra que había guardado tantos secretos oscuros. Sí, lista. La camioneta se alejó por el camino polvoriento. Rosa María no miró hacia atrás. Frente a ella se abría un futuro incierto, lleno de traumas que tardaría años en superar. Pesadillas que la atormentarían durante décadas, pero había sobrevivido. Había hablado cuando otros habían guardado silencio. Había traído justicia cuando la justicia parecía imposible. Y aunque la hacienda Ortega llevaría para siempre la mancha de sangre, aunque los relatos de los 33 cuerpos sepultados bajo los manzanos serían leyendas susurradas en las noches zacatecas, Rosa María sabía una verdad. El mal solo vence cuando el hombre bueno calla. Ella había hablado, y esa decisión lo había cambiado todo. En la cárcel de máxima seguridad de Puebla, don Esteban Ortega yacía en su celda, mirando el techo manchado. Ahora tenía 92 años, en 2017,
30 años después de su arresto. Su cuerpo estaba destrozado por la edad y la enfermedad, pero su mente estaba intacta. Doña Remedios había muerto en la cárcel 15 años atrás. Arturo se había suicidado en su celda apenas 5 años después de ser condenado. Carmela se había vuelto loca y estaba en una hospital psiquiátrico conversando con árboles que solo ella podía observar. Don Esteban sabía que su final estaba cerca. Podía sentir la muerte rondando, esperando llevárselo, como él se había llevado tantas vidas. Cerró los ojos y por primera vez en décadas sintió algo parecido al remordimiento. No por lo que habían hecho su mente destrozada todavía los excusaba por eso, sino por dejarse pillar, por romper la tradición. Aquella noche, don Esteban. Ortega se durmió y murió. En Zacatlán, en el lugar de la antigua hacienda Ortega, ahora se erigía la escuela primaria Memorial 33 en honor a las víctimas identificadas. Cientos de niños corrían y jugaban en los patios donde una vez estuvieron los huertos malditos. Y si en las noches oscuras algún campesino rezagado juraba oír cantos delicados brotando de la tierra, o ver luces vagas danzando entre los arbolitos tiernos plantados como señal de renacimiento, nadie le hacía caso, que en Puebla, como en todo México, hay cosas que es mejor no desenterrar. Hay raíces que cavan demasiado hondo para ser arrancadas y hay cosechas que dejan manchas que ninguna lluvia puede lavar. M.